Ponemos a grabar, así que lo pueden ver todos después, los que no lleguen a entrar ahora. Bueno, la semana que viene, como saben, es el parcial de la parte de títulos de crédito. Estaba previsto que abarcara hasta la bolilla 35, así que además de recordarles que el martes 4 tenemos el parcial, les doy la buena noticia de que no va a entrar lo que es pago de la letra de cambio. Todo lo que es medios de extinción, que es la bolilla 35, no hay forma de que lleguemos a darlo, preferimos dejarlo para el segundo parcial. Más que nada que ya hay suficientes temas como para abarcar en este primero, así que va a entrar todo lo que dimos y lo que no hayamos alcanzado a explicar en las clases, que sea de las bolillas 25 hasta la 34 inclusive. Hoy vamos a estar dando lo que quedó de la bolilla 33 y vamos a tratar de abarcar todo lo más posible de la 34. Lo que no lleguemos a dar entra igual en el parcial. Recuerden, las clases, la idea es que sean un apoyo para que lo complementen después con los libros. Va a haber temas que seguramente no lleguemos a dar o temas que quizá por ser más sencillos o no presentar mayor inconveniente, preferimos dejarlos de lado para ahondar más en las cuestiones problemáticas. Así que ya saben, bolillas 25 a 34 inclusive, que es toda la parte general de títulos valores y todo lo que es letra de cambio, si se fijan, son de los artículos 1 a 39. La modalidad va a ser a través de la plataforma de cátedras virtuales. Vamos a habilitar una actividad directamente en la página web, en cátedras virtuales, y lo van a tener que completar. En general, lo que establecemos un lapso de tiempo de 40 a 60 minutos, depende de cuántas preguntas hagamos. Pero traten de ser puntuales. El tiempo no es mucho, no podemos dar mucho más tiempo. Son bastantes preguntas, la mayoría seguramente multiple choice, verdadero o falso, si no todas, multiple choice y verdadero o falso. Así que la idea es arrancar puntual a las 12 y a más tardar a la 1 se cerraría el examen. Igualmente esto lo vamos a estar avisando, ya les digo, puede ser un poco menos de tiempo, depende de cuántas preguntas incorporemos al examen. Por una cuestión de tiempo y para poder abarcar lo que es más que nada todo lo que es en 12, poder ver algunos detalles de aceptación, las preguntas las dejamos para el final si hacemos a tiempo, no creo, y si no, les pido que las manden al correo electrónico de la cátedra, porque si no, posiblemente tengamos que colgar algunos temas importantes. Si tienen dudas sobre la modalidad del parcial, sobre el contenido, lo que sea, nos envían el mail, nosotros les respondemos, no tenemos inconveniente. Más que nada, estos días seguramente vamos a estar entrando 1 o 2 veces por día mínimo como para poder ir respondiéndoles. En general, no les sugerimos que manden mensaje por cátedras virtuales, porque si no le llega a un solo profesor y si ese profesor justo no está disponible, no se entera, no nos avisa, no lo vemos todos. Entonces, si mandan al correo de la cátedra, por ahí lo vemos todos y el que está más disponible ya contesta y más rápido. Bueno, concluidos los avisos parroquiales, vamos a arrancar con los temas. Hoy, como les decía, tenemos que ver la bolilla 33 y 34. La 33, algo Nicolás ya estuvo arrancando, ya lo estuvo comentando algunos aspectos generales de lo que es aceptación, así que vamos a arrancar por ahí y lamentablemente voy a tener que ir rápido. Así que ténganme un poco de paciencia, si no se entiende me dicen. Igual recuerden, esto lo estamos grabando, o sea, ya pudimos resolver algún problemita técnico que hubo con una de las clases, pero para que no se vuelva a repetir. Pero esto ya lo estamos grabando directamente al servidor, así que no tendría que haber inconveniente. Y además, recuerden que están subidas
las explicaciones del cuatrimestre pasado, que también dimos títulos valores, y pueden verlo a través de YouTube. Les dejamos los enlaces ahí en el espacio del titular. Bueno, respecto de aceptación, no voy a ir otra vez a los aspectos generales. Acá recuerden que en una letra de cambio común vamos a encontrar tres emplazamientos cambiarios: el liberador, el beneficiario y el girado. Y cuando hablamos de aceptación vamos a estar haciendo especial hincapié en la figura del girado. ¿Por qué es importante la aceptación en la letra de cambio? Porque recuerden, como ya les dijimos, el girado como girado solo no es obligado cambiario. Le dijimos, las obligaciones cambiarias que nacen de la exteriorización de la voluntad. Con lo cual, el girado, hasta que no firma, hasta que no exterioriza su voluntad, no va a convertirse en obligado cambiario. Y esto es importante porque justamente el girado, una vez que acepta, el aceptante es el principal obligado cambiario de la letra de cambio. O sea, fíjense que justamente el obligado directo, la existencia del obligado directo, del obligado principal en términos cambiarios, va a depender de la aceptación. Y un montón de institutos de la letra de cambio van a depender justamente de la aceptación, sea que se cumpla como que se rechace. Cualquiera de los dos supuestos va a generar consecuencias muy importantes, especialmente al momento del cobro. Por eso siempre hacemos hincapié, no es un instituto que después se vuelva a ver, porque no lo van a ver en pagaré, no lo van a ver en cheque, pero sirve de base para entender las responsabilidades y las obligaciones cambiarias que derivan de todos los títulos. Bueno, básicamente la aceptación, ya les habrá dicho Nicolás, es un acto cambiario que la tiene que realizar el girado. No, en principio, no otra persona puede aceptar una letra de cambio que no sea el girado. Otros sujetos pueden obligarse cambiariamente en la letra, pero no como aceptante. Si yo quiero garantizar, puedo otorgar un aval, no hay problema, pero no voy a ser aceptante. Para aceptar en términos cambiarios, en términos técnicos de la aceptación, tiene que ser el girado, la persona que esté indicada en la letra de cambio como girado. Y esto es bastante claro. ¿Quién puede aceptar? Sencillo, el girado. Ahora bien, esa aceptación se va a hacer lógicamente en cuanto a la forma en la letra de cambio. En esto no, como ya les hemos dicho, todo lo que está en la letra es lo único que existe a los fines cambiarios. Y nada que esté por fuera de la letra nos va a resultar relevante. Entonces, el girado acepta mediante la exteriorización de su voluntad en la letra de cambio, en el cuerpo. Y esa exteriorización de la voluntad, ¿cómo va a ser? A través de la firma. La ley establece algunas pautas de cómo tiene que otorgar esa aceptación. Lo habitual es mediante una expresión que sea aceptada o vale o buena o cualquiera similar que permita conocer la intención del firmante, que sea girado, de aceptar la letra de cambio, de asumir esa obligación cambiaria en carácter de obligado principal. Así puede hacerlo en principio en cualquier lugar de la letra de cambio, sea en el frente o sea en el dorso o incluso en una extensión, siempre y cuando indique que es aceptada o acepto o buena o atenderé o cualquier similitud. Ahora bien, la ley prevé una simplificación. ¿Y qué les va a decir? Que la sola firma de la persona que esté indicada como girado
en la letra, si es inserta en el anverso, esto es, en el frente, se tiene por aceptación de la letra de cambio. Fíjense que la ley, ante la posibilidad de que existan firmas sueltas en el título, trata de darles una significación o un sentido a las mismas. Fíjense, acá les aclara, si hay una firma en el frente de la letra y no dice nada, pero es la firma del girado, esa firma es aceptación. Por más que no diga nada, por más que no diga aceptó, acepta, ni nada por el estilo, eso ya lo tiene como una aceptación. En cambio, fíjense, si no fuera el girado, si hay una firma en el frente de la letra y no es la del girado, la propia ley le asigna otro significado, que va a decir que esa firma inserta en el frente de la letra, que no pertenece al girado, es un aval. Es un otorgamiento de aval y como no aclara, va a ser un aval a favor del librador. Es decir, va a avalar la obligación del librador. Por eso muchas veces insistimos, ¿viste?, con la importancia de la forma de los actos cambiarios. ¿Por qué? Porque fíjense, una pavada como la posición de la firma, cómo cambia el contenido. Si el mismo girado firma adelante de la letra, es una aceptación, es principal obligado cambiario. En cambio, si firma atrás, en el dorso de la letra y no indica nada, esa firma no es aceptación. A lo sumo será un endoso, y ya lo vamos a ver. Pero fíjense cómo cambia la posición, porque si firma adelante es el principal obligado cambiario, las acciones contra él no caducan, no puede excepcionarse cambiariamente más que con el obligado inmediato. Ahora, en cambio, si firma atrás ya es un acto totalmente distinto. Estaríamos en un mero endoso que hay que ver siquiera si respeta la cadena de endosos, donde nunca va a ser obligado principal cambiario, porque un endosante nunca puede ser obligado directo de la letra de cambio, y donde va a depender su responsabilidad de las cláusulas que se hayan insertado tanto por él como por los anteriores. O sea, una realidad totalmente distinta. Por eso les insisto, en todo lo que es aval, aceptación, endoso, lean bien en la ley cómo se hace, cuál es la forma, cuál es el lugar. Resumiendo, la aceptación puede otorgarse con la firma y la indicación de que es una aceptación en cualquier lugar de la letra. Ahora, si es en el frente de la letra, basta con la sola firma del girado. Y, obviamente, para poder firmar, el girado tiene que tener a mano la letra de cambio, ¿no? Bien, y entonces llegamos al punto de, bueno, está bien, tiene que firmar el título. ¿Cómo le llega el título? Alguien se lo tiene que presentar. Y ahí viene otra cuestión que hace a la forma, que es la forma de presentación. En primer lugar, la presentación a la aceptación, tengan en cuenta que en principio es facultativa, no hay un deber de presentación en cuanto a la validez de la letra. Lo que va a depender de la presentación o no presentación a la aceptación va a ser, en todo caso, ciertas acciones cambiarias, más que nada las de regreso anticipado. Esto es, la posibilidad de hacer efectiva la garantía de aceptación. Pero en principio es facultativo. Cada sujeto, cada tenedor de la letra puede o no presentarla a la aceptación sin que se afecte la validez del título. ¿Cuál es el único supuesto donde sería necesaria la presentación a la aceptación? En las letras con vencimiento a cierto tiempo vista. ¿Por qué les digo esto? En las letras a cierto tiempo vista, el plazo de vencimiento corre desde la vista,
que es la presentación a la aceptación y la correspondiente aceptación. Ahora bien, imagínense la situación. Yo tengo una letra a cierto tiempo vista, que va a correr, supongamos, a 30 días desde la aceptación. Bien, ¿qué pasa si no la presento a la aceptación en ese tipo de letra en particular? No voy a tener plazo de vencimiento. Si nunca la presenté a la aceptación, nunca empezaron a correr los 30 días. Y supongamos que se vence, ahora vamos a ver, un año y nunca la presenté. Y digo, bueno, pasó un año, computo los 30 días desde que venció el año. Bueno, primero, eh, las acciones de regreso caducan. La no presentación de la letra en debida forma hace caducar las acciones de regreso. Bien, pero dijimos, las acciones contra el aceptante no caducan. Pero ¿qué pasa? En esta letra no solo me caducan las acciones de regreso, porque nunca venció el título y nunca lo presenté, sino que además no voy a tener obligado directo. Entonces, si una letra a cierto tiempo vista no la presento a la aceptación, no voy a tener aceptante, porque si no se la llevé al girado, nunca la pudo firmar, nunca la pudo aceptar, con lo cual no tengo girante, eh, girado aceptante. Y además, no voy a tener acción directa si no tengo con quién iniciarla. Ahora, y por el otro lado digo, bueno, tengo el librador, ejecuto el librador. No, por la falta de presentación, al no tener fecha de vencimiento, caducan las acciones también contra los obligados de regreso, contra el librador, contra los endosantes. ¿Qué me voy a encontrar? Que tengo un título que no tiene ninguna acción para su ejercicio. Por eso decimos que en las letras a cierto tiempo vista, la presentación a la aceptación sí sería necesaria. En el resto de letras va a ser facultativo. ¿Por qué? Porque si es una letra a la vista, que vence directamente cuando la presento al pago. No necesito presentarla a la aceptación. Con lo cual, lo único que perdería por no presentarla a la aceptación, la garantía de aceptación es el regreso anticipado. Nada. En una letra de vencimiento absoluto, sea a cierto tiempo, fecha o a día fijo, ya sé desde el inicio cuándo vence, con lo cual voy a tener vencimiento y mientras la presente al pago, no importa la presentación o la aceptación. Nuevamente, lo único que pasa si no presento la aceptación es que pierdo la acción de regreso anticipada, eventualmente. Y lo que no voy a tener seguramente va a ser aceptante y bueno, ese es un tema que se verá al momento de presentarla al pago. Cuestión que no vamos a ver porque no entra en este parcial. Pero bueno, en conclusión, es facultativo, salvo letras de vencimiento a cierto tiempo vista. Fuera de ese supuesto, de hecho, el portador, el tenedor, puede decidir presentarla o no a la aceptación, sin mayor riesgo sobre las acciones, cada uno sabrá. Bien, ahora, la pregunta es, concretamente, ¿puede presentarse bien? ¿Quién puede presentar la letra a la aceptación? ¿Quién es el legitimado activo para llevar esa letra al girado para pedirle que la acepte? Y acá es una de las grandes diferencias que vamos a ver después con la presentación al pago. La aceptación y la presentación a la aceptación, lo único que tiende no es a disponer del crédito, tiende a resguardarlo, a asegurarlo, a incrementar las garantías. Entonces es unánime la doctrina y la jurisprudencia en admitir que no solo el portador legitimado puede presentarlo, no solo la persona que tiene válidamente la letra según una cadena ininterrumpida de endosos, sino que cualquier simple tenedor del papel puede presentarlo a la aceptación. No necesito justificar
que soy un endosatario o el beneficiario, o que soy un portador legitimado, que me llegó transferida en una cadena perfecta, impoluta de transmisiones. No es necesario. Cualquier tenedor la puede presentar y no y el hecho de que no sea un portador legitimado no va a ser excusa válida para rechazar la aceptación. Obviamente que por lo general si la lleva el portador hay un poco más de probabilidades. Pero bueno, entonces ahí tenemos. ¿Quién la puede presentar? Cualquier persona que tenga la letra. Lo importante es que lleve el papel. Si no lleva el papel, una cuestión lógica y de práctica, no tiene dónde firmar el girado. Y la aceptación se hace siempre sobre la letra de cambio. Se entrega, el girado acepta o no acepta, la firma o no la firma, y se le devuelve al presentante. Bien, el lugar de presentación a la aceptación es el que figure como domicilio del girado o el que se haya indicado específicamente en la letra para su presentación. Es decir, hay que ver la letra. Si la letra dice el nombre del girado y el domicilio del girado, se presentará la aceptación allí. Si dice deberá presentarse a la aceptación en calle tanto, se presenta en el lugar que indique la letra. Es bastante sencillo. Si no se indica ningún lugar de presentación a la aceptación, va a considerarse que es en el lugar de pago. Y si no se indica tampoco un domicilio concreto, basta con que se indique la ciudad, localidad, y bueno, habrá que hacer toda la ficción de la presentación. Si dice, preséntese a la aceptación en la ciudad de La Plata, y bueno, vamos a Plaza Moreno, gritamos a los cuatro vientos llamando al girado y no va a pasar nada, y nadie nos la va a aceptar. Pero bueno, ya lo vamos a ver tema del segundo parcial, protesto. ¿Qué hacemos en estos casos? Pero bueno, se presenta en el lugar que se indique en la letra, sea por ser el domicilio del girado o sea porque se indicó como lugar de aceptación. Y el otro tema es cuándo se puede presentar a la aceptación. La ley es bastante detallista en esto, hay muchas alternativas, pero básicamente el principio general es que la letra puede presentarse a la aceptación desde su libramiento y hasta su vencimiento. En las letras a cierto tiempo vista, como en principio no vencen hasta la presentación, se considera que si nada se dice, el plazo para la presentación en letras a cierto tiempo vista es de un año. Obviamente, todo esto se puede modificar por convención expresa, es decir, el librador puede modificar esto, puede establecer que la letra no se presente hasta transcurrido un mes, o sea, que no se presente a la aceptación hasta transcurrido un mes, o que no se presente antes del, supongamos, 10 de junio del 2021. O sea, puede limitarlo, puede limitar hasta cuándo puede, que no, puede presentarse hasta el 30 de agosto del 2021, por más que el vencimiento sea más adelante, por ahí quiere reducirlo, que no se presente dentro de un rango de tiempo. Es bastante la libertad que ofrece la ley a los efectos de determinar cuándo puede presentarse una letra a la aceptación. Queda un poco librado a lo que establezca al momento de emitir el título, el librado. Puede incluso prohibirse la presentación a la aceptación. En esos casos, si se presentara, no va a tener efectos cambiarios la presentación a la aceptación. En todo caso, va a generar responsabilidades en el ámbito extracambiario, en el derecho de fondo, pero puede el librador incluso prohibir la presentación a la aceptación. Obviamente, de nuevo, salvo en las letras
a cierto tiempo vista, porque si en las letras a cierto tiempo vista no las presentamos, no tenemos plazo de vencimiento, con lo cual sería ilógico prohibir la presentación. Pero bueno, en definitiva, si nada dice la letra, se puede presentar a la aceptación desde que se libró la letra y hasta su vencimiento. En las letras a cierto tiempo vista, desde que se libró y hasta transcurrido un año desde la fecha de creación. Nuevamente, todo esto Profe, modificable. Sí, entonces, si al año no presentás la aceptación, ahí caducarían los derechos. claro, caducarían las acciones de regreso porque no fue presentada a la aceptación y por lo tanto no tiene el plazo de vencimiento. Y además, fíjense que si no la presentamos a la aceptación, tampoco vamos a tener aceptante, girado aceptante, y no vamos a tener acción directa cambiaria. Con lo cual, la acción de regreso caducaría por incumplimiento de una carga cambiaria y la acción directa directamente no habría nacido, no habría obligado directo cambiario. Por Ah, eso siempre son las letras más complicadas. A cierto tiempo vista siempre es lo más complicado. En el pagaré también existe este vencimiento, así que hay que tener todo esto bastante presente y es donde se pueden generar mayores inconvenientes con lo que es vencimiento. gracias. No, por favor. Profe, pero Bien. contra el librador Sí. puede ir. No, no, si en una letra a cierto tiempo vista no presentamos a la aceptación el título, la acción contra el librador es de regreso. Entonces, ¿qué pasa? Como no se presentó a la aceptación, no empezó a correr el plazo de vencimiento, la acción contra el librador también caduca. Esa es la importancia y la gravedad de este acto en ese tipo de letras, porque se pierden todas las acciones cambiarias. Es más, Perfecto. in- incluso en esos casos, en las letras a cierto tiempo vista, es muy importante que quede constancia en el título de la fecha en que se otorga la aceptación. Imaginemos, tengo una letra a cierto tiempo vista, la presento a la aceptación. Bien, si no me dejan constancia de la fecha en que fue presentada, no se puede saber, primero, si fue dentro del año que establece la ley. Y segundo, no se sabe desde cuándo habría que contar el plazo. En ese caso, también caducan las acciones de regreso, pero no es tan grave. ¿Por qué? Porque vamos a tener aceptante. Por lo menos acción directa nos va a quedar si la presentamos y no nos pusieron la fecha. No es lo ideal. No es lo ideal porque perdemos por ahí muchas acciones, pero no sería tan grave. Directamente no presentarla en este tipo de letras es perder prácticamente la letra de cambio, o sea, carece de todo valor. Bien. Eh, quiero ver, no estar olvidándome nada. Bien. Entonces, vimos quién la puede presentar, ante quién se presenta, cuándo y dónde. Con eso más o menos abarcamos todo lo que es cuestiones de forma. Ahora bien, la aceptación, cuando se le presenta al girado la letra, la ley le da una posibilidad al girado, fíjense en el artículo 26, que es pedir que se le vuelva a presentar a la aceptación por segunda vez, o sea, que se vuelva nuevamente a presentar al día siguiente. Es decir, yo, girado. Viene alguien con una letra de cambio en la que aparezco como girado. Bueno, es facultad mía, como girado, pedirle que me la vuelva a presentar mañana, al día siguiente. ¿Por qué? Esto está pensado más en otras épocas, ahora con comunicaciones más inmediatas no pierde un poco de sentido, pero sigue existiendo. Porque la ley lo que prevé es que ya no
te cae una persona con una letra de cambio que te dice, fulano me dijo que vos me vas a pagar 100.000 pesos. ¿Cómo? Pará, volvé mañana que yo mientras llamo a fulano, por ejemplo, Librador Nicolás, Girado Fernando. Me la presentan a mí, la Fernando. Nicolás libró esta letra diciendo que vos me ibas a pagar 100.000 pesos. El girado puede pedir que se le vuelva a presentar al día siguiente para hacer las averiguaciones correspondientes, ver si efectivamente el librador realmente libró esa letra, si es por ese monto, o sea, constatar la veracidad de este título y al día siguiente tomar la decisión, digamos, de aceptar o no aceptar. Porque recuerden, el girado tiene total libertad cambiaria para aceptar o rechazar la aceptación. No está cambiariamente obligado a aceptar. El girado a todo esto, como mero girado, termina siendo un tercero a los fines cambiarios. Entonces no va a estar obligado a aceptar. Porque si no, imagínense el desastre que uno puede hacer librando letras con Profe, girados a los que les tenga bronca. Sí, ¿puede repetir el concepto? El girado tiene total libertad cambiaria para aceptar o rechazar la aceptación, sería. claro, exacto. Él puede aceptar la letra o puede rechazar aceptar la letra. No tiene ninguna obligación. Si la acepta, va a tener que firmar la letra y dejar constancia de la aceptación. O simplemente firmarla en el anverso, en el frente del título. Si la rechaza, simplemente devuelve la letra. No necesita hacer nada más. Con no firmarla es suficiente. Y pasa a ser todo un tema de carga de la prueba, pero del presentante, del portador legitimado. Con lo cual, se presenta, el girado puede pedir que vuelva a presentarse al día siguiente y al día siguiente ya no puede pedir una nueva prórroga. Ya ahí va a tener que aceptar o rechazar. Si acepta, firma y a lo sumo pone la fecha, si quiere puede completar, o sea, es bastante libre la ley. En general lo que se estila es una inscripción que sea aceptada o acepto, la firma y la fecha. Eso es lo más completo. Si no, con que ponga la firma adelante en la letra, suficiente. Por lo general la gente firma donde está el nombre del girado y listo. Bien, si no, si no acepta, simplemente devuelve el título. No hay ninguna necesidad de dejar ninguna constancia. En esos casos, en los casos que falte la fecha o en los casos que se rechace la aceptación, es decir, que se la devuelvan sin firmar, va a ser carga del presentante, de la persona que llevó la letra, levantar protesto. Pero como protesto lo vamos a ver más adelante, no me meto demasiado. Pero básicamente importa ir con un escribano público y levantar un acta notarial. Carísimo, como todos los actos notariales, caro, necesariamente. Imagínense, van con el escribano y el girado les dice, no, tráela mañana. Y ustedes no tienen forma de probar que ya la habían llevado el día anterior y les habían dicho que vuelvan. Tendrían que ir 2 veces con el escribano. Tiene que ser una letra por un monto más que interesante para que amerite. Pero bueno, temas de protesto no vamos a entrar. Lo que sí vamos a entrar es qué pasa cuando acepta. Una cosa, a ver, bastante sencilla es la aceptación lisa, llana, que no aclara nada, no dice nada. Se le presenta al girado, el girado agarra, la firma, listo, se la devuelve a quien se la presentó. Que puede o no ser el portador legitimado, eso no importa. Bien, pero puede que se complique un poco la cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa si el girado dice, sí, acepto la letra, pero el monto es muy alto? Quiero aceptarla por la mitad del valor. La ley expresamente
permite la aceptación parcial. De la misma forma que puede rechazar la aceptación, también puede aceptarla por un monto menor. No por un monto mayor, porque ya el límite está dado por el libramiento de la letra, pero sí puede aceptar por un monto menor al estipulado en la letra. De eso va a tener que dejar constancia expresa, porque si se lo dice de palabra, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Se deja constancia en el acto mismo de aceptación, acepto por la suma de tanto y listo. Y firma, obviamente. Y queda obligado cambiariamente por el monto aceptado. Eh, ojo, al momento de la presentación al pago, que va a ser posterior, el que le presente la letra al pago, el portador legitimado, le va a reclamar el 100% de la deuda. ¿Por qué? Porque por ahí el girado el aceptante en el medio cambió de opinión y paga todo. Pero la presentación al pago siempre es por el monto total, no por el monto aceptado. Después, al momento de accionar, va a influir el monto de la aceptación, las responsabilidades y demás. ¿Eh? Una aclaración por ahí un poco, un poco puntual, pero bueno. Puede aceptarse en forma parcial. Bien. Lo que bajo ningún punto de vista permite la ley es la aceptación condicional. Sujetar la aceptación a alguna condición que no esté establecida en la letra. En esos casos, cualquier tipo de condición inserta en la aceptación no se tiene por no escrita la condición, se tiene por no aceptada la letra. Ponerle condición para la ley es rechazar la aceptación a los fines cambiarios. Y ahí es donde se complica un poco. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué les va a decir? Se tiene por no aceptada. Si hay una aceptación condicional, se tiene por no aceptada la letra. Listo. Cambiariamente no produce efectos, el girado no se convierte en girado aceptante. Ahora bien, no obstante ello, la ley lo hace responsable en los términos y condiciones de su aceptación. Y acá es donde la ley a veces le falta una palabra más, porque queda responsable, pero por el derecho común, por el derecho de fondo, no en términos cambiarios. Esa aceptación condicionada se va a poder hacer valer contra el girado en una demanda extracambiaria, o sea, un daños y perjuicios, un reclamo de cobro de sumas de dinero, pero no en una acción cambiaria. Por eso, la ley le niega efectos cambiarios a la aceptación condicionada, pero le reconoce efectos en el derecho de fondo. Bien. Y por último, para no complicar más con aceptación, ¿qué pasa cuando el girado se arrepiente? El aceptante se arrepiente. Más de uno le ha pasado aceptar una deuda y después arrepentirse. Bueno, la ley también regula esta situación. La primera circunstancia que puede suceder cuando se arrepiente de haber aceptado antes de devolver la letra. O sea, se presentó el portador del título, le entrega a la aceptación el título al girado. El girado firma, acepta, y cuando se la va a devolver se arrepiente. La ley permite cancelar la aceptación. La cancelación de la aceptación es el tachado o el testado de la aceptación antes de la devolución del título. En ese caso, la ley reconoce esa cancelación de la aceptación y tiene por no aceptada la letra. Con lo cual se tiene por nunca otorgada directamente la aceptación. El único efecto que reconoce la ley en ese supuesto son efectos extracambiarios
en el caso que hubiera hecho saber de la aceptación por escrito a alguno de los portadores del título. Por ejemplo, si hoy en día con el mail es bastante más probable esto, le anticipó a alguien por correo electrónico o por carta o en un documento aparte que aceptaba el título, pero después en la letra lo tacha la aceptación, bueno, ese supuesto no genera responsabilidad cambiaria, pero sí generaría alguna responsabilidad extracambiaria. A los fines cambiarios, lo único que importa es que antes de devolverla, la tachó, listo, no produce efectos cambiarios. La aceptación se tiene por nunca aceptada. Y la ley presume que la cancelación de la aceptación siempre fue anterior a la devolución del título. Tendría que el portador legitimado probar que el tachado fue posterior a la devolución. Una prueba complicadísima, por lo general. Pero bueno, eso es cancelación de la aceptación. El otro instituto que menciona el programa es revocación. Es decir, yo acepté, girado, acepté la letra, soy girado aceptante, firme, se la devolví al portador. Esa letra giró y todo, y después me arrepiento. ¿Puedo yo, girado aceptante, revocar la aceptación? No. Los actos cambiarios son, por principio, irrevocables, y de hecho la única forma que tendría de revocar, si se quiere, entre comillas, la aceptación, sería que el título vuelva a mi posesión. Ahora, ¿cuándo va a volver una letra de cambio al poder del girado aceptante? Cuando la haya pagado. Una vez que, porque pónganse en el lugar del portador legitimado, ¿cuándo le va a dar el título que contiene su crédito al principal obligado cambiario? Una vez que tenga la plata en la mano. Si no me pagó, olvídate que te la devuelva, porque si no, ¿qué hace? El obligado cambiario cuando recibe un título, track, lo rompe y se acabó la obligación cambiaria. Por eso, no hay forma prevista en la ley para revocar la aceptación. Es un acto cambiario irrevocable, condicionado, una vez emitido, circula normalmente. Si no, imagínense también el riesgo si se permitiera la revocación de la aceptación. Yo agarro, logro que me acepten la letra de cambio, con lo cual le incorporo la principal garantía de pago que puede tener ese título y con eso después lo hago circular, porque obvio, cuanto más gente haya que sea responsable en el título, que sea responsable del pago, más fácil es hacerlo circular, entregarlo como forma de crédito o para descuento o como forma de pago de alguna obligación. Ahora, circula esa letra sobre la base de esa aceptación y después resulta que no, el aceptante se arrepintió y no lo podemos demandar. Una locura. O sea, se caería toda la lógica detrás de los títulos valores. Por eso la revocación no está prevista, solamente la cancelación antes de devolver el título. Bueno, después en cuanto a las posiciones recíprocas de las partes que prevé el programa, no tiene mucha variante. A los fines cambiarios es bastante sencillo. Una vez que está aceptada la letra, el aceptante es obligado cambiario directo y es la persona que responde ante todos cambiariamente, incluso ante el librador, incluso ante sus propios avalistas. Si hay un avalista del aceptante, el avalista que pague va a poder reclamarle al aceptante. Lo mismo el librador, si el librador termina pagando la letra y hay un aceptante, puede accionar cambiariamente contra el aceptante. El aceptante es el que cambiariamente responde ante todos. Ahora, va a variar bastante las responsabilidades extracambiarias, según nos encontremos en la relación entre el librador aceptante, entre avalista del aceptante y aceptante, o entre aceptante y cualquier otro sujeto de la cadena.
pero ahí va a ser un cambio más que nada referido a las relaciones subyacentes, porque qué va a verse modificado? Más que nada, cómo va a influir la relación de provisión entre librador y aceptante, pero la provisión ya vimos, es una relación subyacente, es extracambiaria, con lo cual a los fines cambiarios no va a producir efectos. En todo caso, dará lugar a la famosa acción, al juicio de conocimiento posterior, muchas veces. Juicio de conocimiento sobre la base de la relación causal, pero dentro de lo que es cambiario y de las acciones cambiarias, la posición relativa de las partes no va a modificar en mayor medida las responsabilidades cambiarias. Alguna excepción puede llegar a cambiar, pero ni siquiera en el marco del juicio ejecutivo, solo en un juicio cambiario de conocimiento que nunca ocurre. Creo que con eso más o menos queda abarcado todo. Todo lo que es intervención, ya sea en la aceptación o en el pago, no lo vamos a ver. Es un instituto que jamás se utilizó. Imagínense, la letra de cambio se ha usado poco y nada en el país. La intervención directamente nunca se usó ni para el letra de cambio ni para pagar. Así que no se preocupen por ese lado. Sí es importante esto, que conozcan bien legitimado activo, quién presenta a la aceptación, quién puede otorgar la aceptación, la forma, tanto de tiempo, lugar, cómo se exterioriza la aceptación, dónde, dentro del título, dónde se coloca, cómo se coloca, cuáles son los efectos y las características principales. Eso sépanlo bien, siempre varias preguntas hay de aceptación. Y sí, siempre tengan muy en cuenta, el aceptante es el girado, como girado no es obligado cambiario, solo a partir de la aceptación, y a partir de la aceptación, que se convierte en aceptante, se convierte en el principal obligado cambiario. Es el obligado directo cambiario. Fuera de eso, no creo que vayan a tener problema con aceptación. Y además porque quiero dejar un poco extra de tiempo para ver lo que sigue. Que si esto fue rápido, con lo que sigue extra rápido. Cuanto a consultas, perdonen que esta vez no dé el espacio para preguntas y dudas. Prefiero que los hagan por correo, vayan anotándose. Si les van quedando dudas, vayan anotándose. Más que nada ahora que vamos a ver endoso y que por ahí es muy probable que queden algunos temas que los vayamos viendo un poco rápido picando por arriba. Anótenlas y nos las mandan después por correo, cualquier cosa que no se entienda. Pero bueno, con eso, aceptación. Y más o menos cerramos casi todas las responsabilidades y garantías cambiarias. Ahora bien, en el programa, por un tema de orden más bien lógico de la vida de la letra, lo que sigue es hablar de la circulación cambiaria. Que yo algo en una de las clases algo ya les había adelantado, pero ahora vamos a verlo bien en profundidad, con la profundidad que una hora nos permite. Perdón también por no hacer recreo. Bien. Una de las características salientes, ya las vimos en los títulos valores, es su destino a la circulación. Es más, algunos autores hablan no de títulos de crédito, no de títulos valores, sino que le llaman títulos circulatorios, porque consideran que lo central es la circulación. Tiene su lógica, no vamos a entrar demasiado en el detalle, pero es cierto, a ver, toda esta idea de la asimilación al régimen de las cosas muebles, la celeridad, la certeza y demás, se vincula con la idea de que un título circule, que vaya pasando, que haga circular la riqueza, pasando de mano en mano entre distintas personas, sin necesidad de utilizar el dinero u otros medios de pago, sino que sea un instrumento de circulación crediticia. Pero bueno, no es esencial, los títulos valen y existen y tienen validez independientemente
de que circulen o no. Pero sí es uno de los elementos más distintivos y donde más se hace ver los caracteres que ya hemos venido mencionando, principalmente el carácter de autonomía propio de todos los títulos valores, como también el carácter de abstracción específico de los papeles de comercio y algunos otros títulos abstractos. Bien, cuando hablamos de circulación nos referimos a esto, a la transmisión del título de una persona a otra. Bien, en los títulos valores en general hay tres formas de circulación básica, ya esto lo habíamos explicado. Tenemos títulos que circulan al portador, es decir, circulan mediante la sola entrega y tengan en cuenta, la circulación tiene la contracara de la legitimación. Según cómo circule el título, cómo acredito la legitimación respecto de ese título. Así que circulación al portador circula mediante entrega del título. La legitimación en esos casos se acredita con la exhibición del título. No necesito otra cosa que tenerlo materialmente. Y listo. La segunda forma de circulación es la circulación a la orden, que circula un título mediante la entrega material y el endoso, es decir, la realización de un acto cambiario específico propio de los títulos valores, es exclusivo de los títulos valores, que es el endoso, que no es más que una cláusula que se inserta en el título y luego, bueno, la entrega del título. Entonces, en los títulos a la orden, la circulación se hace mediante endoso y entrega del título. Correlativamente, la legitimación, ¿cómo la voy a acreditar? Primero, con la detentación material del título, teniendo el documento. Y segundo, y esto es una frase que ya la dijimos y se las vamos a grabar a fuego en la mente, mediante la acreditación de una cadena ininterrumpida de endosos que pueda demostrar el que se pretende legitimado que la recibió de personas que estaban sucesivamente legitimadas a su vez. O sea, que le fue llegando del librador al beneficiario, del beneficiario al primer endosatario, del primer endosatario al segundo y así sucesivamente hasta llegar al último que es el portador legitimado. Es recién ahí, acreditando todo este camino, que se puede demostrar la legitimación en un título a la orden. Es decir, demostrando que hay una cadena de endosos, es decir, todos los sujetos que fueron interviniendo, que la fueron endosando y que yo puedo rastrear mi legitimación hasta el origen de la letra. Por ejemplo, que A se la transmitió a B, que B se la transmitió a C y C me la transmitió a mí. Si es así, se verifican los endosos, perfecto. Ahora, si vemos que hay un endoso de A a B, de B a C, y después aparezco yo, E, o sea, no tengo una cadena ininterrumpida de endoso, el último era C, y no hay ningún endoso de C, ¿qué pasó acá? Entonces, fíjense, justamente el endoso pasa a ser un elemento central de la transmisión del título. Sin endoso no hay circulación y sin endoso no podemos hablar de cadena ininterrumpida y por tanto de legitimación. La última forma de circulación es la de los títulos nominativos, que es con la entrega material del título, el endoso y se agrega un tercer elemento para la circulación que es la anotación en el registro del título de que se trate. Va, por lo general, el librador o algún representante o un administrador va a llevar un registro de los títulos y va a ir anotando cada una de las transferencias.
Entonces va a necesitar la circulación, no solo la entrega y el endoso del título, sino la anotación en el registro especial de ese título, que lo va a tener por lo general el deudor. La legitimación, ¿cómo se va a acreditar? Con el título, la detentación material, la exhibición material, la acreditación de la cadena ininterrumpida de endosos y la inscripción en el registro específico. Cumplido todo eso, ahí recién se estaría acreditando que soy el legitimado en ese título. La letra de cambio, como les anticipé, es el típico título a la orden. Los títulos a la orden nacieron con la letra de cambio y después como derivación aparecieron otros. Pero la letra de cambio es el título a la orden por antonomasia. Puede tener algún momento de circulación al portador, pero al final del día, al momento de vencimiento, va a tener que estar identificado el portador legitimado. Y va a tener que acreditar una cadena ininterrumpida de endosos. La ley no permite el nacimiento de una letra al portador como tal. Solamente hay algún mecanismo para hacerla circular al portador durante su vida, pero no es la esencia del título y no va a bastar, no va a ser válida la emisión de la letra al portador. Bien. Como dijimos, la circulación entonces se va a hacer principalmente a través del endoso. Endoso, que es un acto cambiario, netamente cambiario, no existe endoso en otros institutos de nuestro derecho, y que va a tener todas las características propias. Primero, que va a ser, básicamente es un acto incondicionado, irrevocable, autónomo, abstracto, formal, o sea, todas las características propias de los actos que estábamos viendo hasta ahora, que se va a exteriorizar en el propio título, tiene que estar volcado en el título por principio de la literalidad y completividad, y que va a exteriorizarse ¿cómo? Con la firma. Todo sí o sí parte de la firma. En cuanto a indicaciones, la ley en principio admite la expresión endoso o por endoso y similares y la firma, y con eso estaría cumplido todos los requisitos. Por lo general, eh, se estila agregar la identidad de la persona a favor de quien se endosa y muchas veces la fecha. Ahora, no es necesario ninguna ubicación particular del endoso, puede ir tanto en el anverso como en el reverso. Una firma suelta en el reverso, en el dorso del título, en principio vale como endoso. Si es en el frente, sí o sí tiene que tener la indicación por endoso. Puede circular por endoso la letra desde su libramiento y hasta 2 días posteriores a su vencimiento. O ¿Repetir hasta eso? su presentación. Que la letra puede circular por endoso desde su libramiento, esto es sencillo, y hasta su presentación al pago o 2 días posteriores al vencimiento, lo que ocurra primero. Porque, ¿qué pasa? La letra puede ser presentada al pago hasta 2 días posteriores al vencimiento, al día específico de vencimiento. Bueno, hay 2 días más para presentarlo. Entonces, hasta que no se presentó al pago o pasaron esos 2 días, igual puede seguir circulando por endoso. A partir de que ocurre cualquiera de esos dos hechos, el endoso no va a tener efectos cambiarios. Si se inserta un endoso posterior a la presentación al pago, posterior a estos 2 días, ya no tiene efectos cambiarios. Discutiremos en su caso si hay una cesión de derechos bajo forma de endoso, pero eso es una cuestión extracambiaria. Cambiariamente
a partir de esa oportunidad ya no tiene efectos. Entonces es bastante limitado. Una vez que vence, ya no puede seguir circulando. Ahí se tiene que gestionar el cobro por las vías extrajudiciales o judiciales, pero ya cesa esa finalidad circulatoria del título. Bien. Volviendo también para algunas cosas ir salteando para que las vayan leyendo. ¿Quién puede endosar el título? Esto es bastante sencillo. En definitiva, el que tenga ese título conforme una cadena ininterrumpida de endosos, es decir, el portador legitimado. Portador legitimado que puede ser incluso alguien que la haya recibido en garantía o que la haya recibido en carácter de gestor o procurador, ya lo vamos a ver. No necesita ser el titular del documento ni del valor inserto. Basta con que sea el legitimado. ¿Sí? Cualquier portador legitimado puede endosar, por ahí con distintos alcances, pero en principio no habría inconveniente. ¿A favor de quién se puede endosar? A favor de cualquier persona, sea un tercero o incluso alguien que ya integre la, eh, alguno de los emplazamientos de la letra de cambio. Podría endosarse incluso a favor del librador, a favor del girado, a favor del aceptante, incluso podría suceder. Y ustedes me dirán, ¿pero ahí se podría producir la extinción por confusión? No, porque mientras no venza el plazo de la letra de cambio, el derecho no es exigible y por tanto no se produce el instituto de la confusión, de la extinción por confusión. Entonces no coinciden durante la vida de la letra el carácter de acreedor y deudor de deudas exigibles. Entonces no hay inconveniente que durante la vida de ese título incluso circule entre quienes ya integran la cadena. Lo único que podría suceder es que se cancelen algunas de las obligaciones, pero eso va a ser más por un tema práctico. Si yo estaba en una determinada posición, por ejemplo, soy el librador y me vuelve por endoso, en general lo que voy a hacer va a ser tachar todos los endosos posteriores, todas las obligaciones y la circulación posterior para limitar un poco mi responsabilidad, pero eso va más en un tema de caso por caso, y no viene al caso. Exacto. Acá aclara la compañera que justamente una de las razones por las que se permite que exista lo que se llama en definitiva el endoso de retorno, el endoso que vuelve a alguien que ya era parte de la cadena, es que puede volver a circular. Mientras no venza ese título, puede seguir circulando. Entonces la recibe el librador y por ahí la vuelve a poner en el comercio, paga alguna deuda, cancela alguna obligación que tenga mediante la entrega de esa letra que ya había utilizado para otro fin y bueno, vuelve a usarla. Y es un poco la gracia de estos títulos, ¿no? Que estén circulando, que estén en movimiento y que, fíjense, un poco como pasaba, no sé si llegaron a ver el video que compartimos en cátedras virtuales con la circulación del crédito, la circulación del dinero, como con un solo billete, en este caso con un solo título, pueden ir cancelándose un montón de obligaciones sin que se mueva, sin que exista más que un único título y se cancelan 10 obligaciones. Y multiplica el efecto cancelatorio y la circulación de la riqueza. Pero bueno, no hay ningún inconveniente en que se endose a favor de un tercero o a favor de un integrante de la cadena de la letra de cambio. En cuanto a la forma, les decía que lo más normal es que se indique la cláusula por endoso, la firma
y la identificación de la persona a cuyo favor se realiza el endoso, es decir, a quien le vamos a transmitir el título, a quien le estamos transmitiendo el título. Ese es el famoso endoso nominativo, es el endoso completo, el que indica todo. Ahora bien, existe la posibilidad de que no se indique la persona a favor de quien se endosa. Entonces, yo pongo por endoso, lo firmo y lo entrego. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ese endoso queda abierto, digamos. Cualquier persona quedaría legitimada con ese endoso. Cualquiera que tenga el título, en definitiva, tiene un endoso a favor, porque como no indica a favor de quién es a favor de cualquier persona. Y termina circulando, si se quiere, al portador. Este título, como no indica a la persona y habilita, legitima a cualquiera, ¿qué va a permitir? Que quien lo reciba pueda volverlo a hacer circular sin siquiera endosar. Si yo lo recibí con un endoso en blanco, este es el típico endoso en blanco del que solo dice por endoso y la firma, me habilita a mí cuando lo recibo a, si quiero cobrarlo, esperar el vencimiento, cobrarlo, bárbaro, me legitima, perfecto. Ahora, si quiero volverlo a hacer circular, puedo simplemente entregarlo. Puedo hacerlo circular mediante la sola entrega porque la condición de la cadena ininterrumpida de endosos está cumplida. Fíjense, hay un endoso en blanco que legitima a cualquier persona. Entonces, puedo recibirlo y entregarlo y circula válidamente. Puedo recibirlo y completar mi nombre y cerrar ese endoso, convertir un endoso en blanco en nominativo. Esto es perfectamente válido. Puedo recibir, completar con el nombre de un tercero y entregárselo. O puedo recibirlo, volver a endosarlo y entregarlo, recibirlo, completar mi nombre, endosarlo y entregarlo. O sea, permite un montón de alternativas para la circulación del título. Esto es lo que les decía de que puede hacerse circular una letra de cambio como un título portador, porque en definitiva se hace un endoso en blanco y va circulando y no necesita de nuevas firmas y de nuevos endosos. Obviamente, esto tiene un pequeño riesgo, porque ese endoso que legitima en forma amplia a cualquier persona, legitima incluso a alguien que robe el título o a alguien que lo encuentre, que encuentre un título extraviado y tiene un endoso en blanco. Dice que lo encuentra, tiene las dos condiciones, tiene la cadena ininterrumpida de endosos y tiene el título, con lo cual puede ir el día de mañana a cobrarlo. Por eso es, en general, una costumbre de alto riesgo, un endoso en blanco. Generalmente quien lo recibe enseguida o completa su nombre o lo vuelve a hacer circular, pero mantenerlo en blanco y en poder de uno es muy riesgoso, no es aconsejable. Pero bueno, tenemos ahí, saltan las alarmas del celular. Tenemos ahí las distintas alternativas. Con el endoso nominativo todas estas posibilidades no existen. Lo único que queda a quien recibe un endoso nominativo es o esperar a vencimiento y cobrarlo, o para hacerlo circular va a tener que endosarlo nuevamente. Bien. Todo eso es en cuanto a la forma. El endoso tiene muchas variables. Ya les digo, es uno de los institutos principales. Léanlo bien, endoso, léanlo de libro, no se queden con lo que decimos en clase, no se queden con lo que dice la ley. Tiene muchas cuestiones. Es bastante casuística y bastante importante. Porque ustedes calculen, de la validez del endoso depende su derecho, el derecho de quien quiera cobrar y la posibilidad del deudor, de cualquiera de los deudores cambiarios, de excepcionarse del pago. O sea, es uno de los puntos donde eh, más cuestiones pueden generarse y donde mayores alternativas para tanto cobrar como para
excepcionarse, se pueden presentar en un caso práctico, en el ejercicio de la profesión, en definitiva, o al momento de decidir si están de resolver si están en el Poder Judicial. Por lo cual es muy delicado todo lo que hace al endoso. Encima tengan en cuenta que no es un instituto exclusivo de la letra de cambio como es la aceptación, que por ahí no van a ver mucho de aceptación. Endoso es propio a todos los títulos valores y especialmente a los papeles de comercio. Endosos de cheques, endosos de pagarés, son cosas de todos los días y muchas veces se hacen mal. Así que hay que estar muy atento. Bien, todas estas condiciones de forma y demás del endoso tienen que cumplirse, forma, legitimación, tienen que cumplirse respecto de cada uno de los endosos que figuren en el título. Y cada persona tiene que ser capaz de acreditar su tenencia del título respaldándola en una cadena ininterrumpida de endosos. Porque, ¿qué ocurre? Si no puedo demostrar esa cadena ininterrumpida de endosos, no voy a ser un legitimado cambiario, la normativa no me va a considerar portador legitimado y no voy a poder ejercer todos los derechos que emergen del título. Ni hablar de iniciar una ejecución eventualmente, eso de más está decir. Así que vamos a probar visualizarlo un poco más en forma gráfica, a ver si sale. Si no estalla la computadora, porque eso es bastante exigente para compartir pantalla a veces Webex. Bien, recurramos a Paint. No tenemos una pizarra en las clases a distancia, bueno, usemos Paint. Tengamos en cuenta una cosa, el esquema habitual es, más chica no lo podía poner esto, no. El esquema habitual del emplazamientos, ¿qué vamos a tener? Por un lado vamos a tener el librador, dijimos, el beneficiario y el girado, que luego de aceptada la letra se convierte en aceptante. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Es el esquema básico que veníamos viendo. Ahí. Los tres emplazamientos cambiarios básicos. Librador crea el título a favor de un beneficiario y la responsabilidad eventual del pago va a ser a cargo del girado si acepta. Girado que una vez que acepta se convierte en aceptante o girado aceptante como prefiera. Bien. Ahora, esto no es lo más normal en un título que está destinado a la circulación. ¿Qué vamos a tener? Endosos. El beneficiario va a querer transmitírselo a alguien y va a esos efectos endosar el título y entregarlo. Entonces, el beneficiario, cuando endosa, se va a convertir en el primer endosante. Ya no va a ser solamente beneficiario, no va a tener solamente ese emplazamiento, sino que además va a ser primer endosante. ¿Y qué va a aparecer acá? Cuando el beneficiario lo endosa y se lo transmite a alguien, va a aparecer el endosatario. Me quedé sin espacio, soy una vergüenza. Ahí estamos. Va a aparecer la figura del endosatario. El endosatario que, en definitiva, ¿qué va a ser? Un legitimado, porque recibe el título materialmente, se lo entrega el primer endosante y además va a recibirlo con el endoso. Entonces va a pasar a ser primer endosatario, que obviamente pasa a ser el legitimado de ese título. ¿Y el que puede hacer? Puede esperar y cobrarlo, puede hacerlo circular a su vez, puede presentarlo a la aceptación, por ejemplo, cualquier sujeto puede presentarlo a la aceptación, sea mero tenedor, sea portador legitimado. Pero bueno, supongamos, lo vuelve a endosar y se lo transmite a un
acá el primer endosatario que se va a convertir en segundo endosante y acá aparece el segundo endosatario. ¿Qué va a ocurrir? Entre medio de todo esto va a ir, ven cómo va circulando el vibrador la firma, se la transmite al beneficiario, el beneficiario se lo transmite al primer endosatario, el primer endosatario al segundo. A todo esto vence el título. Bueno, ¿qué va a pasar? A partir de que vence, hay que presentarla al pago. Con la presentación, a ese momento, al momento de la presentación al pago, como ya no va a circular el título, nos vamos a encontrar con que este último que tiene la letra va a ser el portador legitimado. No es un mero tenedor, no es un mero portador, es el portador legitimado. ¿Por qué? Porque es el sujeto que porta la letra, tiene la letra y además está legitimado conforme la ley de circulación de ese título. Es decir, no solo detenta materialmente, sino que la tiene conforme una cadena ininterrumpida de endosos. Entonces, este sujeto, que era endosatario, es el verdadero portador legitimado, la persona legitimada para el ejercicio de todos los derechos contenidos en ese título. Ahora bien, dijimos que en definitiva no hay ningún inconveniente a que este o cualquiera de los intervinientes pueda realizar el endoso de retorno. Supongamos, si la endosa a favor del beneficiario. Este endoso sería típico supuesto de endoso de retorno. Ahora, ¿qué pasa en estos casos en el endoso de retorno? Que no les aclaré. Supongamos que el endosante finalmente, este primer endosante beneficiario, venza la letra y la quiere ejecutar. Él, en definitiva, fíjense que no podría demandar a ninguno de los posteriores, o sea, el beneficiario, si bien portador legitimado por un endoso de retorno, desde ya les aclaro, no podría reclamar nada al primer endosatario ni al segundo endosatario. ¿Por qué? Porque por efecto del endoso de retorno, fíjense que va a ocurrir que revista una doble condición, porque el beneficiario va a ser a la vez endosatario, tercer endosatario, con lo cual es posterior, es un sujeto posterior en la cadena, pero también sigue siendo un sujeto anterior en la cadena. Él sigue garantizando a los posteriores. Entonces, si el beneficiario le reclamara algo al segundo endosatario, porque el segundo endosatario es endosante a su vez, este en realidad está garantizado por el beneficiario, con lo cual queda anulada esa posibilidad. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle a qué me estoy refiriendo. Pero tengan en cuenta esto. Puede haber endoso de retorno, solo que el retornante no va a poder reclamar de los sujetos posteriores. En principio, después habrá que analizar caso por caso, hay algunos supuestos excepcionales donde sí, pero el principio es que no. Pero bueno, acá vemos, vamos a borrar esta última movida para evitar confusiones. Sí, tengo un pulso malísimo, no, jamás podría haber sido cirujano, ni artista, ni nada por el estilo. Eso lo tengo claro hace tiempo. Eh, Cuando hablamos de la cadena de endosos, nos referimos a esto, a esta situación donde vemos que hay un beneficiario, primer endosante, que se lo transmite al primer endosatario, que es segundo endosante, que se lo transmite al segundo endosatario, y eventualmente este que puede ser portador legitimado o puede volver a endosarlo y demás. Es un poco para graficar cómo va circulando el título. Y que finalmente después, al momento del cobro, este va a tener que presentarlo al girado o aceptante. Si no le pagan, va a tener que reclamar contra uno, contra algunos, contra todos. Todos temas del segundo parcial que exige que primero entendamos bien cómo funciona toda esta circulación.
Espero estar siendo dentro de todo claro. No, no es fácil cuando el tiempo apremia, pero bueno. Era un poco como para verlo, a ver cómo se van sucediendo las relaciones. Porque ahora viene lo importante en el endoso. Hasta acá vimos cómo se hace, quién lo hace, cuándo. Bien. Ahora viene la pregunta central. ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Con qué efectos se realiza el endoso? Bien. Hay que tener en cuenta una cosa. El endoso puede tener tres efectos. El primero es el efecto legitimante. El efecto legitimante no va a faltar nunca en ningún endoso. No puede haber endoso que no legitime. Puede ser, puede suceder, y eso es perfectamente válido, que no otorgue legitimación plena, que no legitime para todos los actos y todos los derechos derivados de un título. Es decir, se puede limitar o morigerar el efecto legitimante, pero nunca se lo puede eliminar. El endoso, como mínimo, va a legitimar, aunque sea parcialmente. Esto es, que va a habilitar a quien lo reciba, el título con un endoso, a ejercer los derechos derivados del título y realizar los actos jurídicos cambiarios que correspondan. Bien. El segundo de los efectos es el efecto de transmisión de la titularidad. Cada autor lo va a poner distinto, pero la idea es que el endoso transfiere en principio la titularidad del documento y el derecho incorporado. No solo legitima, sino que además torna en titular a quien lo recibe. Básicamente lo convierte en dueño, en el propietario en el sentido amplio de la propiedad que da la Corte Suprema de la Nación. Ahora bien, este efecto es posible limitarlo e incluso eliminarlo completamente. Puede haber endosos que no transfieran la titularidad del derecho. Y el tercer efecto que pueden tener los endosos es el efecto de garantía. Quien suscribe un endoso, en principio, es garante del pago y la aceptación del título. Se convierte el endosante en responsable cambiario, en obligado cambiario en ese título. Nuevamente, como en el otro efecto, el efecto de garantía puede limitarse e incluso eliminarse. Como ven, eso nos permite distinguir, a ver, hay un efecto esencial, infaltable, infalible, que es el efecto legitimante. Todo endoso siempre legitima. Pero, en principio, el endoso también transfiere la titularidad y convierte al endosante en garante. Si el endoso no dice nada, si no aclara nada, si no se limita con ninguna cláusula prevista y permitida o no prevista y permitida, el endoso tiene efectos plenos. Es decir, el endoso legitima, el endoso transmite la titularidad y el endoso garantiza el pago y la aceptación. Produce los tres efectos. Eso es lo que llamamos un endoso pleno o un endoso de efectos plenos.
Y esto no tiene nada que ver con la forma, esto es hacia los efectos. Por eso no se confundan endoso en blanco con endoso restringido o limitado. Mm. Puede haber endoso en blanco con efectos plenos o puede haber endoso en blanco con efectos limitados. Puede haber endoso nominativo, el completo, con efectos plenos o no. Son dos categorías distintas, dos clasificaciones distintas. Entonces, bueno, el endoso con efectos plenos, les digo, es el que no aclara nada. Se transmite el título con esto, con un endoso pleno, y que implica que el endosatario va a convertirse en legitimado para el ejercicio de todos los derechos emergentes del título, va a transmitírsele la titularidad de los derechos, no solo va a ser el legitimado, sino además el titular, y además el endosante va a pasar a garantizar tanto la aceptación como el pago, va a ser garante de la aceptación y del pago de ese título. Ahora bien, en endoso es donde más cláusulas prevé la ley, tanto para permitir como para prohibir. Es bastante extenso. Una aclaración que me faltó hacer es que el endoso no puede estar sujeto a condición. Eso no puede estar sujeto a condición. Las condiciones se tienen por no escritas por una cuestión básica de que endosado el título y entregado, no tendría sentido anular el endoso y tornar falto de legitimación a todos los intervinientes. Entonces, la ley opta por tener por no escrita la condición. Y tampoco está permitido el endoso parcial. El título se endosa y se transmite íntegramente en su totalidad, no puede parcializarse el endoso. Sí, y por esto hago la aclaración, sí puede limitarse parcialmente la garantía que importa el endoso, pero el efecto legitimante siempre va a referir a la totalidad del derecho, a la totalidad del título. No puedo endosar un pedazo de la letra de cambio, si lo quieren bien gráfico, bien claro. Pero bueno, en principio se producen todos los efectos y nada se aclara. Ahora, la ley va a permitir numerosas cláusulas limitantes respecto de uno, de algunos o de todos los efectos. Bien, quizá las cláusulas más discutidas y donde vamos a hacer un poco de hincapié porque no todos los autores coinciden y mejor dejarlo claro la opinión del titular. Hay dos cláusulas que son muy parecidas y que los autores muchas veces tratan en forma unificada y no es el criterio que se sostiene desde la cátedra. Una es la cláusula no a la orden y otra es la cláusula de prohibición del endoso o prohibido el endoso. Bien. Dijimos que la letra de cambio es una letra a la orden, por esencia es a la orden. Ahora bien, no obstante ello, la ley permite insertar la cláusula no a la orden. Esta cláusula la puede insertar el librador y afectar a toda la circulación del título, o, en definitiva, puede insertarla un endosante y afectar solamente a ese sujeto. Bien. ¿En qué consiste la cláusula no a la orden? Definitiva, le quita efectos cambiarios al endoso. Lo que apunta es a privar de efectos cambiarios al endoso. El librador le inserta con el fin de que esa letra no circule con efectos cambiarios y que el endoso no produzca los efectos cambiarios típicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en una letra de cambio no a la orden
El respecto de los endosatarios no va a aplicar ni el carácter de autonomía ni el carácter de abstracción. Ellos no van a recibir un derecho nuevo y distinto de su antecesor en la cadena, sino que van a obtener un derecho derivado como en cualquier cesión de derechos. Con lo cual es un título que no está destinado mucho a circular, la verdad. Pero eso no quita validez al título. La letra de cambio va a seguir siendo válida, las acciones van a seguir siendo cambiarias, solo que con una severa limitación en el caso de la circulación. Con lo cual el endoso va a ser un endoso en cuanto a la forma, pero no en cuanto a sus efectos. Los efectos básicamente del endoso en una letra de cambio no a la orden va a producirse en los términos del derecho de fondo y no del derecho cambiario. No va a producir la legitimación amplia, no va a cumplir la función de garantía plena ni nada por el estilo. Quien lo reciba va a recibir un derecho derivado y va a ser pasible de que se le opongan todas las excepciones acumuladas en toda la cadena de endosos. Una letra no a la orden, lo mismo que un pagaré no a la orden, difícilmente circule porque es imposible saber en lo que nos estamos metiendo. Está destinado a que el librador y eventualmente el aceptante queden obligados cambiariamente y forma propiamente de la letra de cambio respecto del beneficiario. ¿Eso quiere decir que no puede circular? Sí, puede circular, pero no con efectos cambiarios. Si circula el librador, el aceptante, incluso el beneficiario, van a poder oponer todas las excepciones personales y causales que se puedan llegar a acumular. No vamos a estar en presencia de derechos autónomos ni abstractos respecto de los sucesivos portadores de la letra. Con lo cual, las responsabilidades van a seguir estando, solo que bastante limitadas. La legitimación va a estar, pero fíjense, no va, quien sucesivamente vaya endosando, no va a producir efectos plenos respecto de lo sucesivo. Por eso hablamos de que es un supuesto de limitación de los efectos del endoso. Ahora bien, algunos autores interpretan que la cláusula prohibido del endoso es tan solo un sinónimo de la cláusula no a la orden. Pero bueno, no es el criterio de la cátedra, no es el criterio de la mayoría de hoy en día de los autores, porque hay una distinción. Quien inserta la cláusula no a la orden, claramente su intención es no responsabilizarse cambiariamente frente a terceros. Si yo librador inserto la cláusula no a la orden, lo que pretendo no es que esa letra no circule. Lo que pretendo es que no me venga a reclamar un tercero desconocido y que yo no le pueda oponer las excepciones que tengo contra el beneficiario. Porque por ahí yo quiero limitar mi responsabilidad a lo que conozco. Yo conozco al beneficiario, sé que le puedo poner tales o cuales excepciones. No quiero que venga por ahí. Estoy acá en La Plata, circulo por todo el país, vienen una persona que ni conozco de otra provincia, me reclama la suma y yo por ahí tengo excepciones contra contra el beneficiario, contra mi acreedor inmediato, las relaciones subyacentes, y que no las pueda usar porque la hizo circular. No, yo lo que quiero es responder por este monto y en los términos que yo conozco. Si viene un tercero, le pagaré o no, según las excepciones que tenga. Bien. No busca, en definitiva, una desresponsabilización ni evitar la circulación. Distinto es el caso de prohibido el endoso. Quien inserta esa cláusula en general se entiende que lo que quiere es no responder sino frente a una persona determinada. Quien inserta la cláusula prohibido el endoso lo que busca es solo responder respecto de emplazamiento inmediato siguiente. Es decir, el librador solo quiere responder respecto al beneficiario
el endosante solo quiere responder frente a su endosatario. Lo que haría la cláusula prohibido el endoso no es técnicamente prohibir el endoso. La letra igual va a poder circular por endoso, pero la transmisión de la letra va a liberar de responsabilidad a la persona que insertó la cláusula. Es decir, si el librador insertó la cláusula prohibido el endoso, la letra puede circular por endoso, pero el librador no va a responder cambiariamente respecto de ninguna persona salvo el beneficiario. Lo mismo si la cláusula le inserta un endosante. Ese endosante inserta la cláusula prohibida del endoso y lo que va a hacer es limitar su responsabilidad. No va a responder cambiariamente sino respecto de su endosatario. Ahora, si esa letra sigue circulando, él se libera de la garantía, tanto de pago como de aceptación. Eso es la diferencia que se le ha encontrado a la cláusula no a la orden con la prohibido el endoso. Pero bueno, eso léanlo de los libros, cada autor tiene una posición distinta. En general, en este punto no hacemos particular hincapié en el examen porque puede ser complicado, conflictivo, pero sepan la diferencia, vean qué les dice el autor que utilicen. Creo que justamente es un punto donde Legón, Gómez, Leo y Scuti no coinciden, con lo cual hay como para ver las distintas posiciones. Pero bueno, hay un montón de cláusulas que se pueden insertar y que pueden afectar los efectos. Bueno, no a la orden, prohibir el endoso. Después, la típica cláusula para liberarse de responsabilidades es la previsión de sin garantía o sin garantía de aceptación o sin garantía de pago. Cuando hablamos en las clases pasadas sobre el librador, dijimos el librador no se puede liberar de la garantía de pago, nunca. Podrá liberarse de la garantía de aceptación, pero no de la de pago. Bueno, a diferencia de eso, el endosante puede liberarse tanto de la garantía de aceptación como de la garantía de pago. No es un efecto necesario, es un efecto típico, es un efecto natural del endoso, pero no es necesario. Entonces, la ley prevé y permite que el endosante se libere de las garantías, tanto de la garantía de aceptación como de la de pago. ¿Cómo se hace esto? En el mismo endoso se agrega la enunciación de la cláusula, es decir, se pone endoso sin garantía o endoso sin fianza, sin fiar, sin garantía de pago o sin garantía de aceptación. Hay bastante libertad siempre y cuando quede en claro la intención de que no se produzca ese efecto asegurativo. En principio, si se establece la cláusula sin garantía, sin aditamento de ningún tipo, solamente dice sin garantía, se estima que se libera tanto de la garantía de aceptación como de la garantía de pago. Si quiere liberarse de una sola de esas garantías, tiene que aclararlo expresamente. Tendría que decir, si lo que quiere es no responsabilizarse frente a la falta de aceptación, pero sí frente a la falta de pago, tendría que insertar la constancia de sin garantía de aceptación. Porque si solo pone sin garantía, se libera de todas las garantías. Es más, siempre si la idea es liberarse de todas las garantías, les diría que lo aclaren. Porque ¿qué pasa? Si ustedes ponen endoso sin garantía, un portador posterior podría, diabólicamente, agregar de aceptación. Y entonces ustedes que pretendían liberarse de todas las garantías, de la de pago, que es la más importante, se encuentran que con una adulteración les modifican el alcance de su responsabilidad. Entonces siempre lo más seguro es
agregar sin garantía de aceptación y de pago. Y listo, se aseguran. Porque después, si no, está bien, esas adulteraciones se pueden probar, pero en un juicio de conocimiento, por lo general, es muy difícil en un juicio ejecutivo. Y la verdad, ¿para qué tomar el riesgo? Pero bueno, la ley en esto ofrece bastante libertad. Lo que implica la cláusula de sin garantía es que no se produzca justamente el efecto de garantía y que el endosante no responda cambiariamente, sea por la aceptación, sea por el pago o por ninguna de las dos cuestiones. Bien. Distinto es la cláusula en garantía. La cláusula en garantía en realidad no se refiere justamente al efecto de garantía que produce el endoso, sino al efecto de transmisión de la titularidad. Quien endosa un título a favor de otra persona en garantía o en prenda, en esto las denominaciones son indistintas, lo que busca no es no responder cambiariamente, sino que en particular lo que pretende es dejar constancia de que la titularidad de ese crédito en principio se mantiene en cabeza del endosante. Se entrega el título para garantizar una tercera obligación. Es como una prenda de título, en definitiva. Es una forma de instrumentar un contrato de garantía, pero no del título, sino externo al título. Entonces, acá lo que se limita es, principalmente, lo que se elimina directamente es el efecto de transmisión de la titularidad. Y además limita un poco el efecto legitimante, porque va a haber actos que no van a poder ejercer. Por ejemplo, quien tiene un título mediante un endoso en garantía, como no es el titular de ese crédito, no lo puede endosar con efectos plenos. Por ejemplo, no puedo, si yo en el título tengo constancia de que no soy el dueño, no puedo endosarlo como dueño, no puedo transmitir la titularidad que no me corresponde, de la que hay constancia de que no me corresponde. Entonces, ahí se limita un poco también la legitimación. Y el tercer, la última cláusula que vamos a ver rapidito, 2 segundos. Sí, les pido por favor esto, léanlo, lean bien los efectos de las cláusulas, porque yo ahora ya tengo que ir cortando. Lo último que nos quedaba era el endoso en procuración. El endoso en procuración, en definitiva, es una forma de instrumentar, una forma de mandato, si se quiere. Quien endosa en procuración un título, lo que pretende es entregarle a un sujeto el título para que en su nombre, en nombre del endosante y en beneficio del endosante, ejerza los derechos derivados. Típico caso, endosar en procuración a favor de una agencia de cobranza, a favor de un estudio jurídico, de un abogado, para que gestionen todos los derechos vinculados a ese título, para que lo presenten a la aceptación, lo presenten al pago, lo cobren, pero no para que el endosatario se beneficie, sino para que ejerza todos esos derechos en nombre del endosante. En definitiva, actúa como un poder dante. El endosante acá es el que otorga poder, legitimación a un tercero endosatario para que ejerza esos derechos, pero en beneficio del endosante. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, obviamente, un endosatario en procuración no puede ejecutar el título contra su endosante. Si me lo dieron como mero mandatario, no puedo ejecutar a mi mandante. No, más allá de que seguramente tendría algún que otro problemita, pero no tiene función de garantía ese endoso. Y si ejerzo los derechos y ejecuto contra alguno de los otros obligados, las excepciones que se van a poder oponer no son las que existan respecto del endosatario en procuración, porque el endosatario en procuración no es el verdadero dueño del negocio, no es el titular de ese derecho.
al endosatario en procuración se le oponen las excepciones y defensas que correspondan contra el endosante, que es el verdadero dueño del negocio, el que encomienda la gestión al endosatario. Entonces, es un tipo de endoso que elimina el efecto de transmisión de la titularidad del crédito, que elimina el efecto de garantía y que limita incluso el efecto legitimante, porque no va a poder el endosatario ejercer todos los derechos ni realizar todos los actos cambiarios. Va a estar acatado por los límites de su endoso. En particular, el endosatario en procuración no puede volver a endosar el título salvo en procuración, como una forma de delegación de mandato. Pero, fíjense, no hay efecto de transmisión de la titularidad, no hay efecto de garantía y el efecto legitimante aparece limitado. Bueno, espero haber sido todo lo claro posible, a pesar de haber ido un poco rápido. Y les insisto, recuerden, el parcial es la semana que viene, es en el horario seguramente de 12 a 13 horas, por ahí un poco menos. Va a ser a través de la plataforma de cátedras virtuales. Les pedimos sean puntuales, más que nada porque si no se van a quedar con poco tiempo para realizar el examen. Y va a ser con modalidad multiple choice, verdadero o falso. A lo sumo, alguna cuestión a completar, pero muy breve. Las dudas que tengan, las consultas que nos quieran hacer, les pedimos mándenlas al correo electrónico de la cátedra, así las puede ver cualquiera de los profesores. Y bueno, les deseo suerte y bueno, a ver, estudiar que no queda otra forma de conocer la materia. Bueno, nos vemos pronto. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Chao, gracias.